Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la sexta lección denominada El descuido del creyente. 10 minutos compartidos en el amor del Señor Jesús para hacer de la vida una práctica efectiva. Estamos conscientes de la importancia de los tiempos que nos han tocado vivir. Estos son tiempos difíciles y exigentes, en donde es preciso encontrar un balance entre la vida material con la vida espiritual, que demandan mucho discernimiento. Que la esencia de este mensaje sea para ti, como lo es para nosotros, un apoyo en nuestro caminar cristiano y relación personal con Dios. Hablemos del descuido del creyente. De conformidad con todos los acontecimientos proféticos que se están cumpliendo en todo el mundo, podemos determinar en el reloj de Dios que estamos a punto de entrar en la etapa final de la dispensación de la gracia. Actualmente estamos viviendo la sexta dispensación, que es conocida como la dispensación de la gracia, la cual comenzó con el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, establecido la noche de la última cena con los apóstoles antes de su crucifixión. El término dispensación de la gracia está compuesta de dos palabras relacionadas: dispensación y gracia. Dispensación viene del vocablo dispensario o despacho, como antiguamente se le llamaba a las boticas de los pueblos, que era el sitio donde se vendía de todo, hasta medicinas. Luego se convirtieron en farmacias y dispensarios médicos. El término gracia significa teológicamente favor no merecido. Esta es la era de la gracia. Igualmente se conoce como era de la iglesia, la cual ocurre entre las 2 semanas proféticas 69 y 70 descritas en el libro de Daniel en el capítulo 9, versículo 24. La salvación por gracia o favor no merecido comienza con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados, y debe terminar con el arrebatamiento de la iglesia, lo cual está establecido en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Esta dispensación de la gracia es mundial, para toda la raza humana, que representa tanto a judíos como a gentiles. La responsabilidad del hombre durante la dispensación de la gracia es llegar a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, tal cual como está establecido en el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículos 18 en adelante. En esta dispensación el Espíritu Santo mora en los creyentes como el Consolador, lo cual lo vemos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículos 16 al 26. Esta dispensación ha durado ya más de 2000 años y nadie sabe cuándo terminará. Lo que sí sabemos es que terminará con el arrebatamiento de la iglesia, que no tiene fecha establecida en la palabra de Dios, cuando todos los creyentes nacidos de nuevo irán al cielo con Cristo. Después del arrebatamiento tendrá lugar los juicios de Dios en la tierra, que durarán 7 años, conocido como la Gran Tribulación. En estos momentos estamos exactamente en el tiempo o reloj de Dios, de conformidad con lo establecido por Jesucristo en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, desde los versículos 36 al 39, y ahí podemos ver y leer: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
hablando nuestro Señor Jesús. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, de sorpresa. ¿Cómo actúa Dios con sus escogidos? Podemos hacer referencia cuando Dios salvó antes del diluvio universal a Noé y a su familia en el arca. Dios salvó a Lot, sobrino de Abraham, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Dios va a salvar a los creyentes antes del fin del mundo con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Principio importante. Dios no da fechas exactas directamente de lo que va a hacer, pero sí da palabra profética que contiene las directrices, las señales para guiarnos. Y por eso entendemos que el que tenga oídos que oiga y el que tenga vista que vea. Veamos ahora la aplicación de lo que venimos explicando. Estimado oyente, en el Antiguo Testamento, contenido en la Biblia, encontramos la narración de la vida de dos personajes, llamados Abinadab y Obed-Edom. La palabra establece que dichos personajes vivieron en el tiempo del rey David, también en el cual no existía la dispensación de la gracia. Era el tiempo en el cual Dios se comunicaba y manifestaba su presencia mediante el arca de Jehová o arca de la alianza a su pueblo Israel. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 7, versículos 1 y 2, leemos acerca de Abinadab. Y ahí dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos ante Jehová. Es de hacer notar que el arca de Jehová estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. Repito esto, 20 años. Y en esos 20 años Dios no se manifestó al pueblo de Israel, el cual se lamentaba ante Jehová, su Dios. Y nada extraordinario sucedió en su casa o en su familia. Estos no fueron bendecidos por la presencia de Dios en el arca. Nada les pasó. Nada de nada. Esto es interesante. Ahora, leamos en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 13, versículo 1 en adelante, la diferencia con Obed-Edom. El rey David propone trasladar el arca a Jerusalén en aquellos tiempos. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Arbat, para que trajesen el arca de Dios a Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balaa de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado.
y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un nuevo carro. Y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y viene la pregunta: ¿por qué Dios bendijo a Obed-Edom y a su familia en tan corto tiempo, 3 meses? Sencillamente porque su corazón, el corazón de Obed-Edom, era tal delante de Dios que él adoraba al Señor. Obed-Edom era un levita adorador. Por algo Jesús nos pide que nos hagamos como niños en cuanto a la humildad, en el aprendizaje y la obediencia. Se dice que fue un músico levita, porque su nombre se encuentra muchas veces entre los músicos de la tribu de Leví. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 6, versículo 12, ahí establece que después aconteció que fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Y lo que pasó en la casa de Obed-Edom en 3 meses no pasó en 20 años en la casa de Abinadab. Y el arca apenas tenía 3 meses en la casa de Obed-Edom. ¿Dónde estuvo el secreto o la diferencia entre Abinadab y Obed-Edom? Obed-Edom era un levita, como ya establecimos, adorador, respetuoso de Dios, consciente de la presencia de Dios. En cambio, Abinadab, tal vez el arca de la alianza era un mueble más en su casa. Nunca crearon conciencia de la presencia de Dios en el arca. No respetaron la presencia de Dios. Esto es grave. Hoy día sucede lo mismo en gran parte del pueblo de Dios. Estamos viviendo la dispensación de la gracia, que significa que ya no necesitamos del arca de Dios para que la presencia de Dios se manifieste. El Espíritu Santo, el Consolador, está presente en medio de nosotros y por fe lo podemos recibir, adorar y gozarnos en su presencia. Pero no entendemos esta gracia divina, este favor no merecido. No entendemos el alcance de la presencia de Dios de manera constante. No apreciamos tan grande salvación. Antes el pueblo de Israel tenía que ir al templo una vez al año para ofrecer sacrificio para el perdón de sus pecados. Y si no podían ir, se quedaban por otro año con sus pecados. Hoy podemos arrepentirnos y hablar con Dios y pedir perdón por nuestros pecados al Padre Celestial en el nombre de Jesús en cualquier momento y lugar. Más fácil, imposible. Cuando la presencia de Dios está en una casa, en un lugar o en una iglesia, y tú estás en lo natural, en la carne, no puedes entrar y percibir lo sobrenatural de la presencia de Dios. Estás fuera de su bendición, fuera de su unción, fuera de sus milagros, fuera de sus prodigios y fuera de sus señales divinas. Dios te quiere en el lugar de su presencia. Él quiere revelarse a tu vida. ¿Cómo es Él? Darse a tu vida.
Dios ahora sí está en todos lados por su omnipresencia y la dispensación de la gracia. Antes era puntual su presencia. Por 20 años no se manifestó al pueblo de Israel. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, ahí establece, hablando seriamente al creyente, lo siguiente. Y ahí dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Estimado oyente, ¿has descuidado tu salvación? ¿Has descuidado a Jesucristo en tu vida? Nota que el versículo dice descuidar, no dice has rechazado a Cristo. Solo dice si lo has descuidado. ¿Cómo está tu relación personal con Él? ¿Cómo está tu devocional diario? ¿Te has apartado de Él? Fíjense que dice descuidado, apartado. ¿Has reservado de Él áreas de tu vida? Ya no tienes tiempo para Él. Ya no está en el primer lugar de tu vida. Ya no es tu primer amor como antes. Cristo nuestro Señor demanda el primer lugar en tu vida y tu atención. ¿Lo has descuidado? ¿Apartado? Debemos de salir de donde las cosas estén estancadas, donde no hay edificación espiritual. Debemos desear y estar en el mover del Espíritu Santo, en camino de santidad. Estamos atravesando por tiempos muy difíciles, donde a veces termina una prueba y comienza la siguiente, donde en los hogares de muchos se nos han tocado ver morir a familiares y amigos. Las enfermedades nos han atacado, las peleas, las discusiones nos han ido envolviendo en un incremento. La fe de muchos ha menguado, disminuido y enfriado. Estimado oyente, ¿cómo te encuentras espiritualmente? Examínate. ¿Estás descuidado? ¿Apartado? Estos son tiempos para estar viviendo en la presencia de Dios. Estos no son tiempos para estar viendo redes sociales. Estos no son tiempos de descuido en nuestra vida espiritual. Estos son tiempos escatológicos, de guerra espiritual contra principados y potestades. El infierno ha soltado todos sus demonios para crear el caos mundial, en el cual estamos involucrados y desprovistos de protección divina, por falta de conocimiento y descuido, apartados de Jesús, apartados del Espíritu Santo. Estos son tiempos de tomar conciencia y protegernos, de acercarnos al trono de la gracia, de encarrilar a nuestros hijos, de ponernos serios con Dios en lo personal y como familia. Comenzar a orar y orar y orar hasta que oremos. Leer y estudiar la palabra. Prepararnos para la venida del Señor y estar firmes ante las acechanzas del diablo. Para que la bendición de Dios nos alcance, debemos de cambiar el ambiente de nuestras casas. Pongámonos en sintonía con Dios.
Llenemos nuestras casas de alabanza y oración. Dios está al alcance de una oración. Dios quiere estar con nosotros en todo el tiempo, todos los días. No seamos como Abinadab y su casa, donde no pasó nada. Seamos como Obed-Edom, bendecidos. No sigamos descuidando a Jesús en nuestras vidas. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.